Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tema que pues varias veces traigo en discusión con la gente y es sobre si cargar pesado te lastima o de dónde vienen esas lesiones, ¿no? Si cargar pesado es malo para ti. Y el video no lo voy a enfocar tanto al tema del peso, no voy a hablar tanto de si cargar pesado, las ventajas o no, más bien lo quiero enfocar al tema de las lesiones. Y ahora vamos a entender dos cosas primero antes de continuar con el video. La primera, que con cualquier deporte te puedes lastimar, no importa el deporte que hagas, todos los deportes conllevan un riesgo de lesionarte. Incluso hasta el ajedrez, si lo quieres ver, tiene yo creo que sus lesiones mentales que te puede generar, ¿no? Pero todo deporte tiene un riesgo de lesiones, todo deporte conlleva su riesgo. Y el segundo punto que quiero que entiendan es a lo que se refiere con cargar pesado. Cargar pesado va a ir relacionado más con tus capacidades que con un peso en específico, porque es diferente pesado para una chica o para un principiante que para mí, o que incluso pesado para mí es el calentamiento de un top atleta strongman, ¿no? Entonces, pesado es relativamente a tus capacidades y relativamente a básicamente del esfuerzo que estés sintiendo para hacer un ejercicio, ¿no? Si tú sientes que tienes que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para mover un cierto peso, entonces sí, es algo pesado. Si lo haces sin inmutarte y puedes sacar 15, 20 repeticiones sin problema, entonces es algo ligero, ¿no? Entonces se entiende que pesado es relativamente a ti y que todos los deportes te pueden causar lesiones. Ahora, hay una relación entre cargar pesado y lesionarte. Pues sí, de alguna manera tienes más riesgo de lesionarte si estás cargando pesado que si lo estás haciendo ligero. Pero no es que a partir de un cierto peso o no es que cargando cierto peso ya te vayas a lastimar. Creo que más que el peso es el contexto de todo, el por qué te llegaste a lastimar. Y ahora les voy a contar, por ejemplo, con mi caso, que voy saliendo de una lesión de la zona lumbar. Me lesioné hace unos 2 meses haciendo una sentadilla, pero no por el peso en general, porque me lastimé con un peso que, si bien es alto para la mayoría de las personas, 180 kilos para la mayoría es más de su 1 RM, para mí era como un 85% de mi capacidad máxima, o sea, todavía podría levantar más peso. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que me lastimé? Varias cosas tuvieron que ver ahí en esa situación. El primer motivo por el que me lastimé fue de que no había entrenado constantemente, no había estado entrenando correctamente desde ya hacía unos meses atrás, por otros motivos aparte, entonces no había entrenado de la manera correcta. Entonces quise llegar a un peso que, si bien ya estaba acostumbrado a cargar, en ese momento mi cuerpo no estaba preparado para mover ese peso. Mi cuerpo no estaba listo para en ese momento levantar un peso que, aunque ya lo había hecho, en ese momento no estaba en las condiciones adecuadas. Primer punto. Segundo punto, ese día no tenía ganas de entrenar bien, me acuerdo, y no calenté correctamente. Calenté 5 minutos de rápido, lo súper básico de calentamiento, y me lancé luego a la sentadilla. Y pues tercer punto, mala suerte. A veces también simplemente es una cuestión de suerte. Puedes incluso tú estar haciendo algún aparato y si el aparato no sé, quizá tenía un tornillo suelto y por eso se zafó algo y te lastimaste, entonces hay veces que simplemente es suerte. Entonces, pero la suerte, bueno, eso, quitando el factor suerte que no podemos controlar, los otros dos factores sí que podemos tener un control. Y entonces, ¿de dónde vienen las lesiones? Uno, la preparación que tiene tu cuerpo. Si tú no estás preparado para levantar un peso alto, la probabilidad de que te lastimes es mucho. Si tú, por ejemplo, eres un novato y quieres llegar a cargar peso porque viste a otro cabrón haciéndolo y dijiste, yo también puedo, ¿por qué no? Probablemente te lastimes porque no sabes lo que estás haciendo y no está acostumbrado tu cuerpo a levantar esos pesos. Hemos visto casos, por ejemplo, de personas que incluso se han muerto en la máquina Smith porque le ponen 3 discos pensando que es fácil hacer una sentadilla en esa máquina y ¡pah!, quedan doblados y hasta se pueden matar. Entonces, primero tiene que ver el que sepas qué estás haciendo, que sepas que tengas primero el dominio del ejercicio al 100%. No intentes hacer un ejercicio pesado si no lo dominas al 100%, el ejercicio que sea. Si no lo estás haciendo bien, aunque sea un peso ligero, te puedes lastimar porque las lesiones más que del peso derivan de cómo haces las cosas. Incluso he visto, creo que más gente lesionarse con pesos ligeros que con pesos altos, porque si están haciendo 50 repeticiones de un ejercicio mal hecho,
eventualmente eso te va a acabar pasando factura y te vas a lastimar. Entonces, no es tanto a veces el peso, sino el cómo haces las cosas, que lo hagas con una buena técnica y que lo hagas como Dios manda. Si no sabes ni siquiera qué estás haciendo, la probabilidad de que te lastimes es muy alta. Ahora, también tienes que saber qué peso tienes la capacidad de cargar para ese día. Yo, por ejemplo, ese día yo sabía quizá que mi cuerpo no estaba en condiciones para cargar lo que quería, pero mi ego me dijo, Nel, sí puedes porque ya lo has hecho. Entonces le hice más caso al ego que a mi cuerpo y eventualmente eso me pasó factura, ¿no? Si tú sientes que el peso está demasiado elevado, creo que mejor o no lo intentes o busca un spotter o bájale mejor de peso. Haz las cosas bien hechas y no te arriesgues innecesariamente. Ahora, el otro punto que me falló en ese día que me lastimé, la falta de calentamiento, la falta de preparación dentro de ese día. Y es muy común, he visto de demasiadas personas que llegan a hacer cualquier ejercicio y luego llegan a meterle discos a la barra y empiezan a hacer sin calentar siquiera. Así como llegaron, nada más hicieron dos, tres cosas con el movimiento de los brazos y llama de calentamiento y se avientan a la barra a cargar. Si no tienes una buena preparación en tu cuerpo en ese mismo día para levantar el peso, te puedes lastimar. ¿Por qué? Porque a veces no tanto es de tu propia fuerza, sino tiene que ver tu equilibrio, tu balance que tengas y la movilidad o flexibilidad también que tengas en tu cuerpo. Si no tienes ni equilibrio ni la movilidad necesaria para hacer un ejercicio, la probabilidad de que te lastimes igual es mayor. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer para evitar lastimarte cuando vas a entrenar? Primero, calienta correctamente de acuerdo a lo que vayas a hacer. Si vas a hacer ejercicios pesados, sobre todo, por ejemplo, los ejercicios complejos como son la sentadilla, el peso muerto, el bench press, press militar, las dominadas, incluso ejercicios complejos. Tengo otro video por ahí hablando de que son ejercicios complejos. Calienta correctamente antes de hacerlos, sobre todo, por ejemplo, ejercicios que requieren mucha movilidad, llámese la sentadilla o si incluso si haces levantamiento olímpico, que es el famoso snatch, el clean, son ejercicios que requieren muchísima movilidad y muchísimo equilibrio, muchísimo balance de tu cuerpo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Tuve un ligero desbalance, fue el único que me lastimó, un desbalance al momento de cargar la barra. Saqué la barra y un pequeño movimiento de mi cadera fue lo que me desbalanceó para provocar esa lesión que tuve. Entonces, todo eso es por no tener una buena preparación dentro del mismo día que vas a entrenar. Ese día te recomiendo que hagas ejercicios, primero de balance y los otros de movilidad. Por ejemplo, cuando haces pecho, he visto mucha gente que luego se lastima haciendo pecho, pero porque no tiene la suficiente movilidad para llegar su brazo hasta abajo, que es donde pues, la barra tope a tu cuerpo, ¿no? Entonces, si siempre están acostumbrados y nada más llegan a esta distancia, en el momento en que bajan 1 centímetro, 2 centímetros más, ¡pac!, algo les truena porque no tienen la flexibilidad para hacer el ejercicio correctamente, luego llegan sin calentar, como les digo, llegan nada más le quieren clavar peso a la barra y aventarse a hacer las cosas y la verdad así no es porque el riesgo de lesionarte es mucho mayor. Con la sentadilla, por ejemplo, la sentadilla requiere muchísimo trabajo de movilidad, necesitas tener movilidad en tu cadera, tener la flexibilidad también en tus rodillas, tener flexibilidad mucho en tus tobillos. Los tobillos muchas veces en la sentadilla la gente ni siquiera sabe que tiene que calentar los tobillos para hacer la sentadilla correctamente porque tu tobillo en la sentadilla tiene que hacer este doblez. Cuando bajas se hace un doblez en el tobillo. Si tú nada más tienes la movilidad para llegar aquí, al momento que quieres llegar un poquito más abajo, como no puedes por tu tobillo, vas a empezar a compensar con otras cosas, otras partes de tu cuerpo, que va a hacer que hagas mal el ejercicio y vas a tronar. En algún punto te vas a lastimar. Entonces, no es tanto el peso lo que lastima a la gente. Las lesiones en el gimnasio no son tanto derivadas del peso, porque he visto gente que se lastima con muy poco peso, o incluso, como te digo, otros deportes que ni siquiera requieren que cargues peso, como correr, por ejemplo. Correr hay muchas veces que la gente corre y ya tiene lastimadas las rodillas o los pies o lo que sea. Entonces, no es tanto el peso, es cómo haces las cosas y cómo está de preparado tu cuerpo para hacer ciertos ejercicios, ciertos movimientos. Entonces, que mi recomendación es que sepas, primero, qué haces, que sepas que tienes una buena técnica y que tengas una buena movilidad y un buen balance en tu cuerpo. Si cuentas con esto, el riesgo de que te lastimes es menor. Como te digo, hay otro elemento aparte que es el elemento de la suerte. Hay veces que simplemente toca la mala suerte de pues, lastimarte por más que hagas todo bien. Y bueno, eso no lo puedes controlar, simplemente tampoco no puedes vivir todo el tiempo con el miedo de que ay, me voy a lastimar y por eso no voy a hacer las cosas, ¿no? Tampoco tengas el miedo de que ay, si cargo pesado me voy a lastimar.
Creo que el siguiente video que quiero hablar es cargar pesado contra cargar ligero. Y bueno, no tengas miedo de hacer las cosas, pero aprende a hacerlas bien, calienta bien, prepárate bien antes de hacer cualquier cosa. Sin más, por el momento los dejo hasta aquí con este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.